Hola chavos, en este video vamos a hacer un repaso muy básico de lo que es la trigonometría. Así a grandes rasgos y en términos muy generales, la trigonometría no es otra cosa más que la relación que hay entre los catetos, la hipotenusa y el ángulo de un triángulo rectángulo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer o identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. En el triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado que tiene mayor longitud. En eso no tenemos problema en identificarlo. Pero, ¿cómo sabemos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Todo depende del ángulo que tomemos de referencia. Por ejemplo, si yo tomo como referencia este ángulo de aquí, entonces automáticamente mi cateto adyacente es este lado. ¿Por qué? Porque es el cateto que está adyacente o está a un lado del ángulo. Y mi cateto opuesto se convierte en este lado de acá. Cateto opuesto, ¿por qué? Porque es el cateto que está opuesto al ángulo. Si tenemos este triángulo rectángulo y yo tomo de referencia este ángulo que tengo aquí, entonces ahora mi cateto adyacente es este lado de acá y mi cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo, en este caso la base del triángulo. Entonces, ¿cómo reconozco quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Nada más identifico cuál es mi ángulo de referencia y el lado que está opuesto al ángulo es el cateto opuesto y el lado que está a un lado del ángulo es el cateto adyacente. Entonces, para identificarlo, primero tenemos que ver cuál es el ángulo que tenemos de referencia. La trigonometría nos va a decir cómo se relacionan todos esos elementos que están aquí en azul, que ustedes miran en azul, entre ellos. Cómo se relaciona la hipotenusa con el ángulo, con el cateto opuesto y con el cateto adyacente. Entonces, si nos vamos a lo más básico, nos vamos a apoyar de esas tres funciones: seno, coseno y tangente. Esas tres relacionan al ángulo, al cateto opuesto, al cateto adyacente y a la hipotenusa. Entonces, en cada una se relacionan tres elementos. Los que tenemos acá, se fijan, son 4 elementos en azul, pero en cada una se relacionan 3. Por ejemplo, en el seno, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. En el coseno tenemos el ángulo, aquí ya tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Y en la tangente tenemos al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Fíjense que el ángulo aparece en todas y lo que cambia son tanto los lados, no los catetos y la hipotenusa. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Pues yo puedo, por ejemplo, yo tengo el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo conozco dos elementos de estos, puedo conocer el tercero, simplemente despejando. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el ángulo y conozco la hipotenusa, puedo encontrar el cateto opuesto. En este caso, si yo conozco, por ejemplo, el cateto opuesto y conozco la hipotenusa, puedo encontrar el ángulo. Si yo conozco el ángulo y conozco el cateto opuesto, puedo encontrar el cateto adyacente. Entonces, para eso nos sirven estas relaciones trigonométricas, para encontrar algún otro elemento que nos falta. Ejemplo 1. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos aquí un ángulo de 34 grados y vemos que este lado, que es la hipotenusa, vale 12. Y tenemos que identificar cuánto vale x, que es el lado que tenemos aquí junto al ángulo. Entonces vamos a identificar quién es quién en el problema. La hipotenusa es igual a 12. El ángulo es igual a 34. Y este lado de aquí, como está pegado al ángulo, pues es el cateto adyacente al ángulo. Y este no lo conocemos. Ahora, de las tres funciones trigonométricas que vimos ahorita, hay que buscar una función que relacione tanto a la hipotenusa como el ángulo como al cateto adyacente. Y esa función de las que vimos ahorita que relaciona a estos tres es el coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que vamos a hacer aquí es sustituir los valores. Coseno, el ángulo vale 34, es igual al cateto adyacente, no lo conozco, sobre la hipotenusa, que vale 12. Entonces tenemos que el coseno de 34 es igual al cateto adyacente sobre 12. Es importante, antes de hacer la operación, que tengamos nuestra calculadora en grados, porque aquí el ángulo está en grados. Si la calculadora por alguna razón está en radianes, ya nos salió todo mal. Entonces vamos a ver cómo poner la calculadora en grados. Para poner la calculadora en radianes, en este modelo de Casio FX82MS, que es la más común, lo que vamos a hacer es que vamos a encender la calculadora y vamos a presionar dos veces la tecla Mode. Y nos van a aparecer estas tres opciones. La primera es degree, que es grado, luego tenemos radianes
Y luego tenemos gradianes, entonces no vayan a confundir este con los grados, no, estos son gradianes. Entonces únicamente vamos a aplastar la opción 1 y hay que asegurarnos de que en la parte de arriba aparezca la D de degree, que es grados, y listo. Ya tenemos nuestra calculadora en grados. Ahora sí, vamos a terminar de resolver esto. Necesitamos saber cuánto vale el cateto adyacente. Entonces necesito despejar de aquí este 12. Este 12, como ven, está dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar al lado izquierdo multiplicando y me va a quedar 12 por el coseno de 34 es igual al cateto adyacente. Vamos a hacer esta operación en la calculadora. 12 coseno de 34 es igual a 9.94. Por lo que el cateto adyacente es igual a 9.94. Y con eso resolveríamos lo que nos plantea el problema. Entonces, fijan cómo conociendo dos elementos podemos encontrar un tercero. Esa es la utilidad de la trigonometría. Ejemplo número 2. Tenemos un triángulo rectángulo, nos dan un ángulo de 28 grados. Tenemos un cateto que vale 8 y el otro cateto no sabemos cuánto vale, pero nos piden encontrarlo. Vamos a identificar a los elementos. Primero, tenemos el ángulo, que es 28. Tenemos este cateto, que como está frente al ángulo, es el cateto opuesto, vale 8. Y nos piden encontrar este lado, que si lo vemos, es el cateto adyacente. No puede ser la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado con mayor longitud, y pues ese no lo estamos involucrando. Nos piden encontrar el cateto adyacente. Vamos a encontrar una función que relacione ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Esa relación es la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer la sustitución. Tangente del ángulo, que vale 28, es igual al cateto opuesto, que vale 8, sobre el cateto adyacente, que no conocemos su valor. Ahora tenemos que despejar el cateto adyacente. Fíjense bien lo que vamos a hacer, porque muchas veces no batallan para despejar el elemento que está en el numerador, pero sí batallan mucho para despejar el elemento que está en el denominador. Entonces vamos a hacerlo en dos pasos. Este cateto adyacente está dividiendo, entonces yo lo voy a pasar al lado izquierdo multiplicando, y me va a quedar que el cateto adyacente por la tangente de 28 es igual a 8. Pero yo quiero saber cuánto vale el cateto adyacente. Necesito dejarlo solo del lado izquierdo. Entonces, como el cateto adyacente está multiplicando la tangente va a pasar dividiendo. ¿Sí? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y me va a quedar que el cateto adyacente es igual a 8 sobre la tangente de 28. Vamos a resolver esto con la calculadora. 8 es igual, voy a abrir paréntesis, tangente, abro paréntesis, de 28, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis. ¿Por qué? Se fijan que tengo aquí este paréntesis que abrí al principio, lo cierro al final. Y me queda 15.04. Entonces, este cateto de acá, cateto adyacente, es igual a 15.04. Es importante que entiendan bien esto del despeje, ¿no? Es muy difícil aquí quitar este 8. Entonces, es más fácil mover el cateto adyacente que está dividiendo, lo paso multiplicando y ya me queda esto multiplicando por todo esto, ¿no? Por la tangente de 28. Entonces, la tangente de 28, como está multiplicando, la paso dividiendo y ya me queda únicamente el cateto adyacente. Ejemplo número 3. Ahora fíjense los elementos que tenemos. Tenemos la hipotenusa, no tenemos el ángulo, es lo que nos están pidiendo, y tenemos uno de los catetos. Vamos a identificar cada uno de los elementos. Dijimos que tenemos la hipotenusa, que vale 12. Tenemos este cateto, que como está frente al ángulo, es el cateto opuesto, vale 7. Y nos están pidiendo el ángulo. Ahora, vamos a buscar una función trigonométrica que relacione la hipotenusa, el cateto opuesto y el ángulo. Esa función es la función seno. El seno del ángulo es igual a
cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a hacer la sustitución. Seno, en este caso no conocemos el ángulo, es lo que queremos encontrar. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que vale 7, sobre la hipotenusa, que vale 12. Y ojo aquí, tengo seno del ángulo, necesito dejar el ángulo solo para poder encontrar su valor, necesito despejarlo. Entonces este seno lo ocupo quitar de aquí, lo voy a mandar al otro lado, pero estos tienen una característica especial. Cuando lo pasamos al otro lado del igual, se va a convertir en esto. Ángulo es igual a seno a la menos 1 de 7 doceavos. Siempre que despejemos una de las funciones trigonométricas, va a pasar con su inverso. En este caso seno pasa como seno a la menos 1, ¿sí? Entonces no se vayan aquí a confundir, es que está multiplicando y lo va a pasar dividiendo, no. Entonces chicos, por nada del mundo se les ocurra hacer eso, no vayan a agarrar el seno y digan, es que está multiplicando el ángulo, pues entonces lo paso dividiendo y que me quede 7 sobre seno de 12. No, ¿por qué? Porque eso les va a salir mal, no es la manera, sino que va a pasar como seno a la menos 1, si es coseno va a pasar como coseno a la menos 1, y si es tangente va a pasar como tangente a la menos 1. Ahora lo vamos a resolver en la calculadora. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Su calculadora tiene un botón que dice Shift, lo voy a presionar y lo voy a presionar la tecla de seno, me aparece el seno a la menos 1, abro paréntesis y pongo 7 entre 12, cierro paréntesis, le doy igual y me aparece que el ángulo es de 35.68. Entonces voy a poner aquí el ángulo es igual a 35.68 grados y con eso encuentro el ángulo de este triángulo rectángulo. Siempre que te toque calcular el ángulo va a ser con las funciones inversas, ¿no? Si tengo el cateto opuesto y la hipotenusa, va a ser con seno inverso. Si me dan el cateto adyacente y me dan la hipotenusa, va a ser con el coseno inverso. Y si me dan el cateto opuesto y el cateto adyacente, voy a calcular el ángulo con la tangente inversa. Estas serían las fórmulas que yo usaría cuando necesite sacar alguno de los ángulos. Y por mi parte sería todo.